Hemos llegado a la segunda edición de la telenovela bochornosa de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español. Y la segunda entrega de esta telenovela, bochornosa, que aburre, que hace perfecta para antes de ir a la cama. Porque de esta forma, para los de ustedes que les cuesta un poco conciliar el sueño, se ven la telenovela de Sánchez y pueden dormirse tranquilamente toda la noche, porque realmente se está convirtiendo en un aburrimiento un poco repetitivo. Y la segunda entrega, repito, de la telenovela ocurre en el momento en que está claro que Begoña Gómez es investigada por corrupción y tráfico de influencia. Lo cual no quiere decir, y esto lo quiero aclarar fuerte y claro, que ella sea culpable, y no quiere decir que ella sea corrupta en un sistema político democrático. Hasta que una sentencia sea aplicada en firme, la persona objeto de la sentencia hay que considerarla inocente. Esto es que estar claro. Sin embargo, hay mucho indicio por los cuales los jueces han decidido de investigar a la esposa del presidente del gobierno español, que probablemente se siente algo más del presidente del gobierno. Por alguna razón o por algún legamen que tiene con la monarquía española, se siente un casi monarca, probablemente por cómo actúa, inclusive por la reacción descabellada y poco pensada en contra de Argentina. O sea, en el momento en que el gobierno ataca vilmente y vulgarmente a Javier Milei, todo bien. Pero si Javier Milei le contesta, ¿España qué hace? Retira el embajador. Vergüenza, a mi criterio, vergüenza. Dicho esto, y aclarado esto, en el momento en que la ciudadanía española entiende que Begoña Gómez va a ser de facto investigada y podría en algún momento ser condenada de corrupción, viene la segunda entrega de la telenovela. ¿Y cuál es la segunda entrega? Otra carta lagrimosa del presidente, donde prácticamente hay algún elemento que quería discutir aquí con ustedes hoy. El primer elemento: el presidente se lamenta del hecho que estamos cerca de las elecciones europeas y considera y deja entender a la ciudadanía que es una operación para hacerle perder algunos votos, algunos puntos de voto al frente de las elecciones. O sea, como que los tribunales se deberían parar en el caso de un delito, porque el casi monarca está candidato. Entonces los tribunales, en lugar de investigar lo que ellos consideran un delito, como el casi monarca está candidato, entonces tiene que esperar que haya las elecciones. Eso me parece un poco extraño y me parece una interferencia, otra interferencia más en el Poder Judicial. Como hemos dicho al inicio, hay que tomar en cuenta algún elemento claro, que antes de decir que alguien es corrupto hay que esperar una sentencia en firme. Pero del punto de vista de poder de Pedro Sánchez, utilizar esa carta justificándose de esta forma, al mismo tiempo es una interferencia de poderes. ¿Qué significa? Que las democracias deberían tener los poderes bien separados. Entonces Pedro Sánchez se equivocó. Tenía que estar callado y tendría que tener respeto de lo que están haciendo los jueces. Porque si él habla en la posición de poder en que él está, obviamente interfiere. ¿Qué pasa si un tal Pedro Gómez, digo yo, es indagado? Él no tiene el poder de Pedro Sánchez. Entonces, si Pedro Sánchez habla, interfiere con los poderes. Eso está claro. Es una forma prepotente y agresiva de intervenir. Pero la cosa sigue con el complot de la extrema derecha. La extrema derecha está en todo lado. Yo me imagino que Pedro Sánchez en la noche, cuando se acuesta en su alcoba conyugal, miran por debajo de la cama para ver que no haya nadie de la extrema derecha allí para escucharlo, para espantarlos en la noche. Entonces, siempre hay esa imagen de la extrema derecha que realmente no es ninguna extrema derecha. O sea, la cosa es muy sencilla. Si un hecho delictivo se ha cumplido o no se ha cumplido, allí la extrema derecha no tiene que ver nada. Sí, hubo unas asociaciones que denunciaron, pero cualquier ciudadano que está al frente de un delito debería denunciar el delito o de lo que él considera un delito. Porque, repito, para que sea considerado un delito hay que esperar que los jueces se expriman. Después sigue un poco el tono lacrimoso. Y aquí pongan atención. Si ustedes son observadores de la política, más que todo en América Latina, especialmente en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro, y una de las características que tenía ese dictador es que, según él, era el que había recibido más atentados en su carrera política. Todos esos atentados, gracias a un servicio de inteligencia fenomenal, habían sido desactivados y por lo tanto pudo quedar en el poder y hacer daño por toda la vida y para los que heredaron su trono imperial. Entonces,
Esa historia lagrimosa, los de izquierda la sacan siempre, que hay alguien que está complotando en contra de ellas. Si van a Venezuela, es la misma historia. Siempre Hugo Chávez ha tenido un sinnúmero de complot. Nicolás Maduro, un sinnúmero de complots contra él. Inclusive Correa una vez, Rafael Correa en Ecuador, hubo un supuesto ataque que tuvo, se puso en la ventanilla del Palacio de Gobierno. Veo, si quieren, estoy aquí. Si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo si le da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. O sea, esa escena, los gobernantes de izquierda y de extrema izquierda lo hacen. Ese victimismo lagrimoso. ¿Y por qué? Bueno, el objetivo de ese victimismo lagrimoso es siempre el mismo. Engañar a sus electores. Porque los electores dicen, ah, pobrecito, lo están atacando, entonces van a votar a favor de ellos. Hay algunos electores que, de todos los lados políticos, que no piensan mucho antes de ir a votar y le creen a lo que les dice el gobernante de turno. Pero llegamos a la conclusión de esta análisis. ¿Qué opino yo de Pedro Sánchez? Bueno, número uno, opino que es un político muy inteligente y que ha sabido, gracias a cualquier tipo de arreglo, pasar encima, inclusive a las leyes españolas, el caso de la amnistía es bastante evidente, con tal de quedarse en el poder. Dos, en ningún momento Pedro Sánchez va a querer dejar el poder. ¿Por qué? Está bien pegado allí. Tres, hay un elemento que la ciudadanía española debería pensar. O sea, el nivel de patrimonio que tiene una familia antes de entrar en el poder y el nivel de patrimonio en que sale. Eso es un indicador muy sencillo. Por ejemplo, Pepe Mujía en Uruguay entró pobre y salió pobre. Yo no sé el patrimonio de la familia Sánchez en España, hagan ustedes sus análisis, no sé y ni me interesa. Pero el cuarto elemento es muy importante, que es la arrogancia de ese señor. ¿Y qué debería hacer? Bueno, por un tema de ética, debería dimitir. Dimitir hasta que los jueces establezcan si su esposa es o no es corrupta y hizo o no hizo tráfico de influencia. Y si resulta inocente, volver a correr y volver a retomar, gracias al apoyo popular, si lo consigue, la silla del poder. Pero quedarse en el poder y combatir en contra de los jueces desde una posición de ventaja, a mi punto de vista, no es ético. Dicho esto, les recuerdo que está mi libro en venta, Eurodemencia, la locura de la Agenda 2030, de la Agenda 2050, del Pacto Verde. En este libro van a entender bien muchas de las decisiones europeas como son y cuán son limitativas de las libertades individuales de los ciudadanos. En el link encontrarán la posibilidad de adquirirlo. Deme tu like, suscríbete al canal y te espero en mi próximo análisis. Muchas gracias.